Bienvenidos a Archivo Sigma. Aquí no hablamos solamente de matemáticas, hablamos de las personas que las construyeron. Porque antes de convertirse en nombres escritos en los libros, fueron niños, estudiantes, hijos, amigos, personas que alguna vez se sentaron frente a un pupitre sin imaginar que cambiarían la historia. Hoy abrimos el expediente de un niño cuya inteligencia sorprendió al mundo desde muy pequeño. Una historia que ha sido contada durante más de 200 años. Y aunque con el tiempo se convirtió casi en una leyenda, está basada en un hecho real. Su nombre era Carl Friedrich Gauss. Imagina un salón de clases a finales del siglo XVIII. Decenas de niños, un maestro cansado y una clase particularmente inquieta. El profesor necesitaba un poco de silencio, así que escribió un problema en el pizarrón: sumar todos los números del 1 al 100. Pensó que los alumnos tardarían bastante tiempo. Mientras ellos hacían cuentas, él podía descansar unos minutos. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando un niño se levantó, colocó su pizarra sobre el escritorio y dijo simplemente: ya terminé. El maestro pensó que era broma. Revisó el resultado. Era correcto. Aquel niño tenía apenas 9 años y acababa de encontrar un camino que nadie más había visto. La historia cuenta que Gauss no sumó uno por uno. Observó un patrón. 1 más 100 da 101. 2 más 99 también da 101. 3 más 98, otra vez 101. Y así sucesivamente. Había 50 parejas. 50 veces 101. 5050. Una respuesta obtenida en apenas unos instantes. Más importante aún, una respuesta conseguida pensando, no calculando. Carl Friedrich Gauss nació en 1777 en Brunswick, un pequeño ducado de lo que hoy es Alemania. Su familia era muy humilde. Su padre trabajaba en distintos oficios. No había libros por todas partes. No había maestros particulares, mucho menos una educación privilegiada. Pero había algo imposible de ocultar: el talento del pequeño Carl. Se dice que antes de aprender a leer ya corregía errores en las cuentas que hacía su padre. Nadie le enseñó, simplemente veía los números de otra manera. Era como si las matemáticas fueran un idioma que entendía de forma natural. Su maestro quedó tan impresionado por aquel famoso episodio de la suma que habló con las autoridades locales. No podían permitir que un talento así pasara desapercibido. Poco tiempo después, el duque de Brunswick decidió financiar los estudios de Gauss. Aquel apoyo cambió su vida, y sin saberlo, cambió también la historia de las matemáticas. En la universidad comenzó a producir descubrimientos uno tras otro. Muchos matemáticos dedican toda una vida a resolver un gran problema. Gauss parecía resolver varios al mismo tiempo. Trabajó en teoría de números, geometría, astronomía, física, estadística, geodesia, óptica. Prácticamente cualquier disciplina que tocaba terminaba transformándose. Con apenas 24 años publicó un libro que todavía hoy es considerado una de las obras más importantes de toda la historia de las matemáticas: Las investigaciones aritméticas. Ese libro reorganizó la teoría de números de una forma completamente nueva. Muchos lo consideran el nacimiento de la teoría moderna de los números. Pero Gauss tenía una característica muy particular: era extremadamente perfeccionista. Si un resultado no le parecía completamente sólido, simplemente no lo publicaba. De hecho, después de su muerte, se descubrió que había obtenido muchos resultados años antes que otros matemáticos. No los había dado a conocer porque consideraba que aún no estaban listos. Su lema era muy claro: pocas, pero maduras. Prefería publicar poco, pero hacerlo de manera impecable. Su influencia fue mucho más allá de las matemáticas. Cuando el astrónomo Giuseppe Piazzi descubrió un pequeño objeto en el cielo, lo perdió poco después. Nadie sabía dónde volver a encontrarlo. Gauss utilizó las matemáticas para calcular su trayectoria. Gracias a sus cálculos fue posible localizar nuevamente aquel objeto. Hoy lo conocemos como Ceres, el primer asteroide descubierto. Las matemáticas habían permitido encontrar un mundo perdido en el espacio. También ayudó a medir la Tierra. Estudió magnetismo, diseñó instrumentos científicos y colaboró en la construcción de una de las primeras redes telegráficas de Alemania. Para Gauss, las matemáticas nunca fueron únicamente símbolos escritos sobre un papel. Eran una herramienta para comprender el universo.
Existe una frase que suele atribuirse a Gauss. Las matemáticas son la reina de las ciencias. Y añadía algo más. La teoría de números es la reina de las matemáticas. No era una frase de arrogancia, era la manera en que expresaba el enorme respeto que sentía por el conocimiento. A diferencia de muchas de las historias que hemos contado en Archivo Sigma, Gauss sí pudo ver el reconocimiento de su trabajo. Fue admirado por sus contemporáneos, recibió honores y durante muchos años fue considerado el matemático más importante del mundo. Murió en 1855 a los 77 años. Dejó una obra inmensa, tan grande que todavía hoy seguimos utilizando conceptos que llevan su nombre. Eliminación de Gauss, distribución gaussiana, curvatura de Gauss, enteros gaussianos y muchos más. Pocas personas han dejado su apellido escrito en tantos lugares distintos de las matemáticas. Pero quizá la enseñanza más importante de su historia no sea ninguna fórmula. Es aquella escena del salón de clases. Mientras todos intentaban resolver el problema haciendo más operaciones, Gauss decidió detenerse, observar, buscar un patrón y pensar diferente. Tal vez esa sea la esencia de las matemáticas. No calcular más, sino comprender mejor. Esto fue Archivo Sigma. Hoy cerramos el expediente de Carl Friedrich Gauss, el niño que sorprendió a su maestro, y el hombre que terminó convirtiéndose en uno de los matemáticos más extraordinarios que ha conocido la humanidad. Porque detrás de cada gran descubrimiento, siempre hay una historia que vale la pena contar. Nos escuchamos en el próximo expediente.